Bueno, decíamos que a estos 10 kilohertz tenemos ese desfasamiento medido por ustedes, ¿verdad? A ver, dejen ver aquí. Ya están todos. Ahora sí. Procede ahora pues pasar a la siguiente fotografía, que viene siendo esta. Y aquí dice muy claramente 100 kilohertz. A 100 kilohertz vuelven ustedes a hacer la misma medición y vean cómo el desfasamiento sigue en 180 grados. ¿Se acuerdan de las gráficas que dibujamos teóricamente de cuál era la respuesta de nuestro amplificador? Bueno, pues aquí se está comprobando efectivamente eso, ¿no? Acuérdense, la gráfica decía, ¿verdad?, que más o menos esta era la gráfica de la ganancia y que a partir de estas frecuencias de corte, bueno, pues iban ustedes a obtener algo parecido a esto. Entonces aquí estábamos en menos 180 grados. Ahí se puede ver, ya estamos en 100 kilos y sigue estando en 180 grados el desfasamiento, menos 180 grados. O sea, lo que les trato de decir, jóvenes, es que no nada más dibujen por dibujar, sino que dibujen con base a lo que están obteniendo y no se les olvide marcar su frecuencia de corte en bajas, frecuencia de corte en altas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que es la respuesta en cuanto a magnitud y lo que es la respuesta en cuanto a fase. Esas son las gráficas de borde del amplificador. Y estamos en 100 kilohertz. Y si pasamos a la siguiente, miren, aquí son 599.99, o sea, son 600 kilohertz. Siguen midiendo, vean cómo el desfasamiento sigue siendo aproximadamente de 180 grados, va variando, y luego aquí tienen ustedes ya 800 kilohertz, ¿sí? Y luego tienen aquí 4 megahertz, ¿de acuerdo? Ya si se fijan, la señal de salida, ¿verdad?, no está siguiendo en distorsión a la señal de entrada. Entonces aquí ya entran otros conceptos, pero simplemente vemos que el desfasamiento sigue siendo mayor ahora a 180 grados. Tendrán que medirlo para que se den una idea de qué es o cuál es el resultado. Y con esto se termina, ¿verdad?, las fotografías de esta parte en cuanto a la medición de el desfasamiento. ¿Alguna pregunta? Ya regresé a la primera, ¿eh? Entonces pasamos al último juego de fotografías, ¿verdad?, que viene siendo el paquete 4. Entonces, otra vez abrimos aquí, pantalla completa, y aquí estamos. Borramos todo esto para que yo no dé lugar a otra duda, ¿no? Aquí, ahí está. Observen. Observen. Voy a regresarme. A ver. Aquí. Aquí. Observen. A ver. Ahí está. A ver qué cambio notaron. Por lo pronto, ahí está la fotografía. Y si se fijan, de acuerdo a esta foto, ¿en dónde estamos? Aquí está nuestro emisor, ahí está la RE, puenteada por SC, aquí está nuestro colector, ¿no es cierto? Sí, es nuestra base, fíjense bien, ¿eh? A ver, déjenme hacer la grande. Borramos esto para que se vea mejor. Lo hacemos grande, ahí está. Y ahorita lo hacemos pequeño. Ahorita olvidemos el oscilograma. Aquí se puede ver que esta resistencia que estoy marcando, esta es la resistencia interna del generador, ¿verdad? Esta es la entrada a el amplificador, ¿verdad?, a través de C1, ¿de acuerdo? Y luego, en el otro extremo del capacitor se conecta una resistencia. Ojo, esta resistencia que no se ve aquí es de 2.2 kilo ohms. Eso es importante que lo anoten porque es la famosa RD para cuando nosotros vamos a medir la resistencia de entrada. ¿Se acuerdan?
¿sí? Entonces, aquí está la resistencia famosa RB, que en este caso es una resistencia fija. Antes dijimos, o se sugería que fuese un potenciómetro, ¿verdad? Ahora es una resistencia fija, ¿verdad? Con el fin de aplicar la formulita. Yo estoy viendo ahorita la formulita que viene en la sugerencia de medición. Esa formulita dice que la impedancia de entrada es igual a el voltaje de entrada sobre el voltaje VG menos el voltaje de entrada por la RM. Ajá. En la práctica viene como RM. RD o RM es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? El detalle fino es que entonces la formulita dice B de entrada. El B de entrada es el voltaje de entrada hacia el amplificador. Y el VG, pues es este voltaje, o sea, el voltaje que entrega, ¿verdad? Después de su resistencia interna del generador. O sea que lo que es el amarillo viene siendo el voltaje del generador. Y lo que es el lila, que no se alcanza a interpretar, pero se interpreta que es el voltaje de entrada al amplificador. Estos dos voltajes son los que vamos a estar midiendo para que podamos aplicar la fórmula y encontremos el valor de esa resistencia de entrada o impedancia de entrada. ¿Se acuerdan? Que para nuestro caso esa medición fue de aproximadamente 2 kilo ohms. Bueno, pues ahora vamos a comprobar, ¿verdad? En función, obviamente, de la frecuencia. Luego, entonces, la señal amarilla es la señal del generador y la señal lila es la amplificador. Con base a esto, borramos, ¿sí? Y ahora nos centramos en la parte que nos interesa, en la medición. Entonces, la señal amarilla es el BG y la señal lila es el B de entrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, medir esas amplitudes. La señal de entrada sigue permaneciendo ahora en 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 por 1 serían los 400 milivolts, o sea, punto 4 volts. ¿De acuerdo? Ese es el voltaje del generador, la amarilla. Y el voltaje de entrada es el lila. ¿Y cuánto medimos aquí aproximadamente? Bueno, pues sería 1, 2, 3, 4.7. 4.7 divisiones por 50 milivolts. Eso nos da, les voy a dar el valor de 0.235. Entonces ya tengo el BG que vale 0.4 y el B de entrada que vale 0.235. Cuando se sustituye en la fórmula de la impedancia de entrada, yo aquí tengo la cuenta, es aproximadamente de 3 kilo ohms. Esa es la resistencia que presenta que presenta el amplificador a 200 Hz. Y así para cada una de las frecuencias. Es decir, aquí lo tenemos para 200 Hz. Ahora vamos a cambiar la frecuencia. Aquí está la nueva frecuencia. Ya del circuito ya ni siquiera observamos nada. Simplemente nos vamos, a ver, simplemente, déjenme borrar, nos vamos a el oscilograma, así se llama, o sea, a lo que nos está mostrando la gratícula o la carátula del osciloscopio. Y si ustedes se fijan, ahora estamos en 999.2, digamos, 1 kHz o 999.02 Hz. ¿De acuerdo? Y si se fijan, las amplitudes son aproximadamente las mismas. O sea, 0.4 entre 0.4 por 100 milivolts, perdón, 4 divisiones por 100 milivolts son 0.4 y 4 divisiones por 50 milivolts son 0.2. Esto se hace la cuenta y les da el siguiente valor de la resistencia de entrada para aproximadamente 1 kHz. Si le cambiamos la frecuencia ahora, ¿verdad? Y nos vamos a la siguiente, que viene siendo en este caso, aquí lo pueden ver, otra vez 10 kHz, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos más o menos la misma amplitud y nos da, al sustituir, ¿verdad? Nos da el valor de la resistencia a 10 kHz. Si le cambiamos la frecuencia, ahora aquí
Aquí, ¿en cuánto estamos? Estamos en 500 kilohertz. Volvemos otra vez a medir. Acuérdense bien, la señal del generador es VG. Esa permanece siempre en punto 4. Y la señal de entrada, del amplificador, pues es la señal lila. Miren ustedes el número de divisiones. Aquí se puede ver que son 7 divisiones por 20 milivolts y les da un valor. Hacen la cuenta, lo sustituyen en su fórmula y les da el siguiente valor de resistencia de entrada. Nosotros tenemos una referencia del valor que debe de tener esta, ¿verdad? Y entonces ahora, aquí, aumentamos ahora a 800 kilohertz. Y en 800 kilohertz volvemos a medir otra vez nuestras amplitudes, tanto de la señal de entrada como de salida, aplicamos en la fórmula y nos da el siguiente valor. Si ustedes se fijan, el valor de la salida va disminuyendo. ¿De acuerdo? Aquí podemos verlo. Ahora lo aumentamos. Aquí es 1.6 megas. 1.6 megas, vean cómo ya hay distorsión que tiene la salida, pero que también se debe a una distorsión de la señal de entrada. Entonces aquí ya empieza, por la frecuencia que se está trabajando, ya empieza a inducirse el ruido. Se empieza a manchar nuestra señal de salida a 1.6 megahertz. Bueno, pero las tomamos la medición porque dentro de lo que dice la teoría, la resistencia va disminuyendo. Y la siguiente fotografía, pues es esta. Vean cómo ahora sí ya está por completo sucia o tiene ya mucho ruido, más que la señal de entrada, que es la amarilla, y se está induciendo ruido por el alambrerío, por la forma en que hemos hecho la distribución o el armado de ese circuito. Y a 2.7 MHz ya les va a dar otro valor de resistencia de entrada. Entonces, con esto ya tenemos la medición de la impedancia de entrada. ¿Qué es lo que hemos medido? Hemos medido la ganancia. Bueno, hemos ajustado, primeramente medimos el punto de operación. Después ajustamos a la ganancia deseada. Después medimos su ganancia. Después medimos su fase y ahora estamos midiendo la impedancia de entrada. ¿Qué nos hace falta? Pues el último punto, que viene siendo la medición de la impedancia de salida. Entonces, aquí están. Vuelvo a hacer esto pequeño. Vean cómo siempre estuvimos en todas estas fotografías en la entrada. Vean, aquí está la entrada, aquí está nuestra RG, aquí está nuestra RB, para todas las fotografías, que esta fue la última de lo que acabamos de decir en cuanto a frecuencia, 2.7 megahertz. ¿De acuerdo? Bien, aquí se terminaron las fotografías de la entrada, o sea, para medir la impedancia de entrada. Vean cuál es la siguiente fotografía. Diferencienlas. Aquí muy claramente estamos, repito, en la entrada, porque estoy identificando a la RG. Ahora vean, paso a la siguiente fotografía, así. Ahora la voy a hacer grandota. ¿En dónde estamos? La hago más grandota. Creo que eso no está en ¿Sí? Entonces, si la hago más grandota, ahora vean lo que está sucediendo. A ver, vamos a describirlo para que se entienda. Ahora, si se fijan, aquí está el cable color rojo, ¿sí? El jack o el conector color rojito que va a un extremo del capacitor, acuérdense bien. Y luego el otro extremo del capacitor va a esta resistencia de carga que viene siendo la del 2.2. ¿De acuerdo? Y entonces aquí metimos un conector que está entre esa resistencia. Es decir, que aquí estamos conectando, porque aquí se abrió, está la patita del capacitor y luego aquí está la patita de la resistencia. Entonces, si se fijan, esta patita es es la de la resistencia o el capacitor y esta otra patita es la patita de la resistencia. ¿De acuerdo? O sea que aquí simplemente agregamos este conector blanco como para conectar la carga o desconectarla. Porque ustedes recordarán que en la fórmula, aquí nuestra referencia viene siendo la fórmula que nos va a ayudar mucho para interpretar la fotografía. En la fórmula que nosotros obtuvimos dice, la estoy leyendo, que la impedancia de salida es igual a raya de quebrado voltaje sin carga
menos voltaje con carga, entre voltaje con carga, por la resistencia de carga, que viene siendo 2.2 kiloohms. Aquí, como está esta fotografía, estamos interpretando que es el voltaje con carga. ¿Por qué? A ver, porque fíjense bien, si yo reduzco esta fotografía y paso a la siguiente, si se fijan, a ver aquí, si se fijan aquí, fíjense qué frecuencia es, la hago grandota, aproximadamente 200 Hz, ¿de acuerdo? 199.608. Digamos, en 200 Hz, vean cómo está esta conexión, aquí, esta. ¿Sí? Ahí digo, ahí se dice que es el voltaje con carga. Reduzco esto y paso a la siguiente fotografía. La hago grandota. Fíjense bien, la frecuencia sigue siendo la misma, pero ahora fíjense bien, cómo el conector amarillo está sin conectar, ¿sí? Pero lo que sí estoy midiendo con este conectorcito es el voltaje sin carga. ¿Eh? ¿De qué canal? De lila, porque acá está la entrada, miren, la entrada sigue siendo la entrada, o sea, el amarillo. Lo único que estoy midiendo ahora es la señal de salida, porque estoy con la lila midiendo el voltaje con carga, que fue la fotografía anterior, y ahora este que viene siendo el voltaje sin carga. Ahí se puede ver, está este conector abierto. Esa es la diferencia a 200 Hz. Vuelvo a hacer la pequeña, la borro, así se ve, miren, voy a borrar todo esto y vean, la fotografía es sin carga, ¿sí? Y la señal es esta, la lila. Me regreso a la anterior. La fotografía es con carga. Vean, cómo se mide con carga, y aquí está lo que les decía hace rato, cómo se mide sin carga. Aquí están. Aquí podemos ver que esta, a ver, déjenme hacerlo más finito, que esta patita es la del capacitor. ¿De acuerdo? Y esta viene siendo la de la resistencia, vean. Entonces, cuando este conector lo conecto para acá, ahí están, quedan así, juntitos, está el voltaje con carga. Y en este caso, cuando el conector lo paso para acá, ahí está el voltaje sin carga, o sea que queda el circuito abierto y es el que está midiendo siempre, ¿verdad? El canal lila. ¿Ok? Entonces, de la medición, vamos a utilizar la misma frecuencia, pero dos veces, sin carga y, y con carga, a 200 Hz. ¿Para qué? Pues para que mida la señal lila y después aplique la fórmula y pueda calcular esa resistencia de salida. La resistencia de salida, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra teoría, es la resistencia RC y la resistencia RC teóricamente es de 560. Esa es nuestra referencia. Les digo esto porque en la práctica son 560, o sea, sí tengo idea de los valores, pero si yo estoy poniendo 56 megas, pues quiere decir que algo está mal, que algo está mal, ¿de acuerdo? Entonces, siempre para todas las mediciones tenemos una referencia. Medir es comparar mi medición que estoy ahorita haciendo con mi cálculo teórico, o sea, con lo que me dijo la teoría. Es lo que estoy haciendo. Entonces, regresando a las fotografías, esta es la anterior, vean, aquí estamos en la entrada, paso a la siguiente fotografía y aquí lo que estoy midiendo es con la señal lila el voltaje de salida con carga. Este es el voltaje de salida con carga. ¿A qué frecuencia? A una frecuencia de 200 Hz. ¿De acuerdo? Ahí tengo la lectura del voltaje con carga. A la misma frecuencia, aquí está, a la misma frecuencia, vean, a la misma frecuencia. Ahora, ¿qué tengo? El voltaje sin carga. Ahí está mi primera medición. Y de ahí obtengo mi primer valor de la resistencia de salida. A la siguiente fotografía, vean, aquí está el voltaje con carga. ¿A qué frecuencia? Ahí está, a 1 kilohertz. La siguiente fotografía, ¿cuál es? La misma fotografía a 1 kilohertz, 999.62, ¿verdad? Pero vean, voltaje sin carga. ¿De acuerdo? La siguiente fotografía. Aquí está ahora, la voy a hacer grandota para que sea mejor.
a 499.99 kilohertz, voltaje con carga. Le hago pequeñita y a la misma frecuencia de 500 kilohertz, ahí está, aquí ahora sí dio 500 kilohertz, ahí están 500 kilohertz, pero ahora es el voltaje sin carga, ¿sí? Y la última fotografía, ¿sí? Déjenme hacer esto pequeño. La última fotografía, aquí está, es esta. Ahí está el voltaje con carga a 1.5 megas. ¿De acuerdo? Y la misma fotografía, más bien dicho, a la misma frecuencia, ahí está, 1499.99, pero el voltaje sin carga. Y con esas 4 mediciones me doy una idea de cómo va variando la resistencia de salida y efectivamente la teoría coincide con la práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ya no hay más, fotografías. Con esto se termina la práctica número 4. Esta práctica me la van a entregar el próximo día 10, o sea, dentro de 8 días, ¿verdad? Y el día 9 tenemos nuestro examen, segundo parcial, o sea, el próximo martes. Entonces, esta práctica no la vamos a tomar ahorita para este examen, ¿sí? Sino que vamos a evaluar su práctica su examen número 2 con la práctica 2 y 3, ¿de acuerdo? Para que se estén tomando todas en cuenta. Esta práctica número 4 la vamos a tomar con el siguiente tema que vamos a comenzar ahorita. O sea que también vamos a evaluar 2 prácticas. Esta que me van a entregar dentro de 8 días y la que sigue, que ni siquiera hemos visto la teoría. Con eso evaluamos el tercer parcial. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y si avanzamos hasta operacional, pues también le metemos operacionales. Todo es que caiga dentro de las fechas que tenemos programadas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esta práctica tiene que ser la plus, tiene que ser la bonita, tiene que ser la completa, tiene que ser la que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que fue la unidad 3 y 4. Para que digan, ya comprendí, ya entendí lo que es la polarización y estoy listo para cualquier tipo de polarización. Fíjense bien, ¿eh? ¿Mm? Obviamente, pues esto es lo que es baja potencia, lo que podría ser un pre. Ya un amplificador ya es otra la teoría, pero la base sigue siendo la misma, nada más que con numerotes y con transistorzotes, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro asunto. Ahorita, por lo pronto, con nuestro curso, con eso se termina la práctica número 4. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Que necesiten aclarar? Sí, profe, solo, bueno, ¿sí entendí bien que esta práctica va para el tercer parcial? Ajá, sí, Ah, perfecto. Gracias. ajá. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay, entonces me salgo de esta pantalla y nos vamos a la unidad, a la segunda parte de la unidad número 4 y que le pusimos inciso B. Esta, esta unidad, jóvenes, es tan importante, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Todas las unidades son importantes, pero si vamos en grado creciente, esta es la última parte de lo que son o es el diseño discreto, o sea, el utilizar un transistor. Porque la siguiente unidad, obviamente hay una introducción, es ya la teoría del amplificador operacional. Yo me atrevería a decir que si esta parte B de esta unidad no se comprende, junto con la introducción más lo que sigue, o sea, esta unidad más la introducción de lo que sigue para entrar al amplificador operacional, si no se entienden estos dos conceptos, si no se entienden estas dos teorías que vamos a comenzar, entonces no sirvió
el tema de operacionales. Pero fíjense, si no se entienden estos conceptos, que es lo que acabamos de mencionar, o sea, voy para atrás, pues mucho menos voy a entender lo que sigue. Así que pónganse a repasar bien, traten de entender la unidad anterior, porque esta unidad con la parte B y más la introducción nos va a dar la entrada a un buen tema de amplificadores operacionales. Sinceramente les digo, si dicen ustedes, no, operacionales es otra cosa, sí, pero la base es esto. La introducción de los amplificadores operacionales es como está programado nuestro curso. Así de simple. Así que, ¿de qué se trata esta parte B o segunda parte o la unidad 4? Bueno, sí, se trata de lo siguiente. Esto para ustedes, o sea, para nosotros, es bien conocido, ahora sí ya, ¿verdad? ¿Cómo se llama este circuito? Como lo dice ahí al pie de la figura, amplificador emisor común con ajuste de ganancia. La acabamos de ajustar ahorita, ahí está. A eso se refiere. Ahí está nuestro amplificador diseñado. Ahí está acoplado capacitivamente y toda la teoría correspondiente. Aquí está la red de polarización, toda la teoría correspondiente. ¿Sí? Y ahí está nuestro generador, nuestra carga, acoplado capacitivamente con ajuste de ganancia. Todo está clarísimo de acuerdo a lo que hemos visto. Bien, ese transistor, como lo dice aquí, está polarizado en un punto de operación que se llama BCQ, ICQ y BQ, de acuerdo a las curvas características de salida del transistor. Este transistor, por la forma en que está polarizado y por la teoría que estamos viendo de este curso de electrónica lineal, indica que la unión base-emisor está polarizado directamente y la unión base-colector está polarizado inversamente. ¿O no es así? Toda esta teoría va implícita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que hemos dicho. Nosotros hemos estado hablando aquí de un generador y les decimos, aquí entra esta señal y aquí sale esta señal, amplificada y desfasada 180 grados. Ya lo sé, dicen ustedes. Muy bien, pero ahora fíjense bien una particularidad que le queremos dar a este mismo amplificador. Vamos a pensar que nuestro generador, así siempre lo hemos dicho. Aquí está mi BG, o sea que tiene un nivel promedio de 0. O sea que está montada esa señal sinusoidal sobre 0. Y funciona nuestro amplificador. ¡Pum! Como lo acabamos de ver en la práctica. Pero, ¿qué pasa si ahora esa señal de entrada viene montada sobre un nivel de CD? O sea, ya su nivel promedio no es 0, positivo. O viene montada sobre un nivel de CD negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que quiero amplificar. Así como está nuestra teoría que hemos visto, funciona para las 3 consideraciones de la señal de entrada que estamos aquí mostrando. ¿Funciona el circuito? O sea, ¿funciona el amplificador? O sea, ¿el amplificador amplifica? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A ver, primer caso. La señal, ahí está, es la que entrega el generador, ¿verdad? El capacitor deja pasar a la señal, ahí está, el capacitor deja pasar a la señal, es la misma, ¿verdad? Y luego la red de polarización, por operación del amplificador, aquí hay un voltaje BB, ese voltaje BB se lo suma a la señal de entrada y entonces la señal de entrada tiene ese nivel y todo lo demás. O sea, con esta señal es la que entra a la base del transistor y sucede todo lo que tiene que suceder, se amplifica, etc., etc. y etc. Así es como lo considera. Entonces, para el primer caso, sí funciona. A ver, ahora, para el segundo caso, ahora la señal viene montada sobre un nivel de CD positivo.
¿sí? Positivo. La señal de entrada llega y se encuentra el capacitor. El capacitor ahora ve a esa señal compuesta de una corriente directa y de una corriente alterna. El capacitor, ¿cómo se comporta a la corriente directa, jóvenes? A este nivel de CD. ¿Cómo se comporta el capacitor? Circuito abierto. Como un circuito abierto. ¿Sí? Y entonces, al ser un circuito abierto, deja pasar solamente a la señal. Y el nivel de CD lo bloquea. ¿Y esa es la forma de onda que quiero amplificar? No, ¿verdad? Yo quiero amplificar a esta señal compuesta y el capacitor solamente me está dejando pasar a la señal. Entonces ya la señal que quiero amplificar ya no es la misma. Yo quiero que este amplificador me amplifique mi señal como lo hace, pero que también me amplifique mi nivel de corriente directa. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que si yo quiero amplificar esta señal, entonces lo más fácil es que no exista el capacitor, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que me deje pasar a la señal completa hacia la base. ¿De acuerdo? Pero la polarización implica, ¿verdad? Que este me está dando un nivel de BBB. Entonces, a la señal que yo traigo con un nivel SD, le voy a sumar todavía el BBB y entonces me va a dar un BBB más arriba, ¿verdad? La que tiene la señal más el BBB y ya la señal no es la que yo quiero amplificar. No es la que yo quiero amplificar. Entonces, el divisor de voltaje me está alterando. Entonces, se trata de quitar, pues quito el capacitor y quito el divisor para que no me altere a mi señal original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo pronto, de acuerdo a que estoy quitando nada más por quitar, mi circuito ya quedaría en principio como este, miren. Hasta ahí. Y entonces, yo meto esta señal, la amplifica, yo meto esta señal, la amplifica a la señal y al CD, y yo meto esta señal ahora con nivel negativo, la amplifica y la amplifica. Simplemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí aplicar el concepto de acoplamiento directo. Ya no hay ningún acoplamiento capacitivo, ya no hay ningún acoplamiento inductivo. El otro tipo de acoplamiento es el directo. Esto que les estoy planteando es la característica de que con un acoplamiento directo yo puedo amplificar esta o esta. Entonces, si no tengo ya capacitor C1, entonces ya me está alterando la frecuencia de corte en bajas en mi respuesta del amplificador horizontal. Porque ustedes recordarán que esta es la respuesta del amplificador. Y esta frecuencia de corte en bajas está dada por C1, C2 y CE. Al no existir C1, entonces ya se está alterando la frecuencia de corte en bajas. Si no existe C1, pues de una vez quito los capacitores para que entonces me responda desde corriente directa a mi amplificador, que es lo que estoy buscando para amplificar este tipo de señales. Entonces, si no existen los capacitores C1 y C2 y CE, ¿de acuerdo? Entonces ya prácticamente lo que estoy diciendo es que este es el tipo de acoplamiento directo. ¿Para qué? Para que me amplifique estas señales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero, que si quiero hacerle todo esto a mi amplificador original, ¿sí? Si quiero hacerle todo eso, entonces debo de tener presente lo siguiente. Esto es lo que necesito para amplificar las tres señales, pero lo quiero hacer con este circuito. Entonces, este circuito, como lo dice aquí, tiene un punto de operación. Este circuito, como lo dice aquí, está polarizado en la región activa. Unión base-emisor directa y unión base-colector inversa. Entonces, así como hemos llegado a esto, debemos entonces de polarizar a este transistor en la región activa para que el punto de operación que va a tener este sea el mismo de este. O sea, que este punto de operación sea este, miren. ¿Se entiende la idea?
Entonces vamos a resolver por partes. Primero, este es mi circuito original, pero con base a las características de las señales que puede amplificar, pues este funciona muy bien para este funciona muy bien para este, pero no funciona bien para este. Entonces estamos dando la solución, que no haya capacitores de acoplamiento. Ahí está. Muy bien, ya está. Ahora, este original tiene este punto de operación. Entonces, como no tiene capacitores, ¿verdad? Entonces yo quiero que tenga el mismo punto de operación. ¿Cómo le hago primero para que tenga el mismo punto de operación? Y ya que le dé solución, ahora voy a decir lo siguiente. Este amplificador tiene una ganancia. ¿Cómo le hago para que ahora tenga también este que tiene una ganancia B sea la misma de este? ¿Me explico? Entonces, primeramente vamos a resolver el problema del punto de operación. El punto de operación, repito, de este es este. El punto de operación del fenómeno que estamos creando debe de ser el mismo. ¿Cómo le hago para que ahora esta red de polarización, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Tenga el mismo punto de operación que este. ¿Cómo le hago? Ah, pues de la siguiente manera. Ahí está. Ahí está. Primero, debemos de polarizar en la región activa al transistor. ¿Cómo? Ahí está la respuesta. Quito mi generador, lo mando a tierra, ¿sí? Quito mi carga, ¿verdad? Ahí está, lo dejo sin carga. Y únicamente ahora, con estas dos resistencias, con la base a tierra y con RC y RE, el punto de operación que tiene este es el mismo que este. Como ven, aquí cuánta resistencia necesitamos, 1, 2, 3, 4. Aquí cuánta resistencia estamos necesitando, 2. De tal manera que, como dice aquí, vamos a borrar. BCC polariza inversamente a la unión base-colector. Y menos BEE polariza directamente a la unión base-emisor. Ahí está. Entonces, ¿en qué región está trabajando este? En la activa. ¿En qué región está trabajando este? En la activa. ¿Cuál es el punto de operación? Este. ¿Cuál es el punto de operación de este? El mismo. ¿Cómo le haces? Ah, bueno, aquí hay una corriente I por esta malla. Si se fijan, aquí hay un menos BEE y aquí hay un menos BBB. Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Vamos a continuar el día de mañana. Pero vean qué fenómeno estamos obteniendo, ¿eh? Un superamplificador. Ahí le dejamos. Que tengan buen día y nos vemos mañana a la misma hora. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.